¿Qué tal, amigos? ¿Cómo les va? Nosotros acá seguimos revisando lo mejor del 2015. Ahora es el turno de Dr. File. Buceamos entre sus tantos archivos y encontramos los mejores episodios de Cristian Contreras Radovich, que esta noche queremos revivir junto a ustedes. Experimentos de guerra, hoy en Mentiras Verdaderas. Durante la Segunda Guerra Mundial, querido Ignacio, y gran parte del siglo XX, verdaderos ángeles de la muerte se encarnaron en la tierra y llevaron el poder del odio contra la humanidad a su máxima expresión. Eran espíritus siniestros, oscuros, sádicos, que de alguna forma no solamente ayudaron a construir los falsos gobiernos del mundo que hoy día hay en la tierra, sino que también comandaron experimentos de guerra perversos, sádicos, utilizando a seres humanos, niños, mujeres, hombres, abuelos, ancianos, mujeres embarazadas, Animales. animales también, e incluso niños viviendo en vientre materno fueron objetos de estos experimentos brutales, de estos ángeles de la muerte que hoy día vamos a recordar y que vamos de alguna forma a evocar para que nos demos cuenta el nivel de odio y el poder del odio que se desató durante el siglo XX. Porque cuando hemos revisado los pasajes de la guerra, hemos visto atrocidades, pero las atrocidades que constituyeron los experimentos de guerra realizados por estos hombres que aparecen en pantalla no caben en la imaginación de una persona. Hay que destacar que hoy día no solo estaremos hablando de las atrocidades nazis, sino que además nos vamos a adentrar en científicos soviéticos, en directores de la CIA, en microbiólogos japoneses. Vamos a hacer un recorrido completo por una historia macabra, pero que es interesante no olvidar. Y es interesante no olvidar, y es fundamental no olvidar porque de esa oscuridad que hay vamos a extraer la luz necesaria para los tiempos nuevos. Por lo tanto, este episodio de hoy día lo vamos a comenzar con Adolf Hitler. Adolf Hitler, que buscó instaurar una falsa idea de raza pura en toda la sociedad alemana. ¿Por qué se obsesiona Hitler con este tema de una raza superior, una raza perfecta? Mira, eso venía ya desde los nacionalismos del siglo XIX e incluso también de la teoría de la evolución de Darwin, que la tomaron ciertos darwinistas sociales, es decir, una teoría de la biología que ciertos humanistas y estudiosos de las ciencias sociales la aplicaron a sus disciplinas y llegaron a la conclusión que aquella raza, en el fondo, que se impone y domina por la fuerza muchas veces, tiene el derecho moral a gobernar sobre la tierra. Entonces Hitler también de alguna forma tomó esto, sumado a los nacionalismos, y lo incorporó en su ideología de la raza pura. Raza pura e ideología falsa. Y eso es bueno decirlo desde el principio, aunque durante todo ese tiempo la gente haya creído en eso. Primero, porque no existe la raza pura. Es verdad que existen los negros, los blancos, los amarillos, los rojos, los azules, pero no son razas puras. Siempre, genealógicamente, hay mezclas dentro de ellos. Es decir, es como ver en nuestro país. Claro, somos chilenos, pero está lleno de mezclas por todos lados. O sea, hasta el alemán más alemán tiene cierto grado de mestizaje. Pero por supuesto, y con las diferentes etnias que habían allá, que eran germanas. Entonces, hablar de la raza pura es hablar de una ideología que no se sostiene científicamente desde el punto de vista genealógico, pero que sonaba bien para aquellos tiempos. Y también, buscar una raza pura de alguna forma, muchos lo han intentado. Y eso te lleva a la endogamia, en el fondo, a mezclarse parientes con parientes, y eso lo que hace es empobrecer la genética. Por lo tanto, había que hacer esta precisión. Igual, durante la Segunda Guerra Mundial,
Hitler impone esta idea de raza pura, idealizada en un germano, alemán, nórdico, rubio, blanco y de ojos azules, cosa que Hitler no era, pues. Entonces uno... Es lo más contradictorio, ¿no? ¿Cómo son esas cosas contradictorias? Ahora, y cuando uno ve la raza alemana también, y cuando uno ve todas las razas de la Tierra, claro, hay una especie de prototipo en cada raza, pero también hay unos rubios con ojos celestes que te los regalo, pues. Entonces, en el fondo fue una falsa ideología de la raza, pero que le impuso y que la buscó desarrollar e investigar. ¿En qué minuto Hitler se acerca a ciertos científicos, ciertos militares, ciertos médicos con expertise y con interés de indagar en la genética y empezar a experimentar con humanos? Desde el 1933, cuando asume el poder, ya comienza a dialogar con una serie de científicos. Destaca la figura de Ottmar Freiherr von Verschuer. Él es un alemán genetista que buscaba, en el fondo, desarrollar esta raza pura, decodificando el código genético. Pero quien se lleva todos los premios en la investigación se llamó Joseph Mengele. Joseph Mengele es, en el fondo, el ángel de la muerte, nazi, que se encarna en un cuerpo humano durante ese tiempo y que se hace inmediatamente un patriótico nacional socialista que en 1939 parte a la guerra. Él había sido un médico, había estudiado un doctorado en antropología y había estudiado también y había hecho sus primeras amistades con este von Verschuer. Y mira, llegaron a la conclusión antes de la guerra que la clave de la raza pura y para lograr la raza pura estaba en la investigación sobre los gemelos humanos. Los gemelos. En ellos centraron la investigación de esta raza aria. La raza aria, que como te decía, no tenía nada de pura en realidad. Ahora es bueno señalarlo, la raza aria es la raza indoeuropea. Los indoeuropeos que aparecen en la historia y que se imponen al resto de razas hace 5.000 años atrás. Ellos no tenían una raza genealógicamente pura, pero sí compartían una creencia común. Y eso era lo puro que tuvieron los indoeuropeos, pero no la sangre. La sangre era mezcla. Esta raza aria, objetivamente, uno puede considerar que presenta características de cierta superioridad respecto de otras razas en lo físico, en la fuerza, yendo un poco a qué patrones tomaba Hitler y sus científicos para obsesionarse con este concepto, ¿no? Mira, cuando uno, en casa entiende, sí, cuando uno revisa a dónde está realmente el poder o la supuesta superioridad de la raza blanca, de la raza aria en este sentido, uno la tiene que observar que está simplemente en el hecho de haber llegado a la tierra a imponerse con las espadas y con la fuerza. Es una raza guerrera. Raza guerrera. Cuando aparecieron en la historia los indoeuropeos, aparecieron con una espada en la mano y cortaron cabeza primero a los negros, los dejaron en África, subyugados donde están. Estoy hablando de hace 5.000 años. Por lo tanto, si uno ve la supremacía de los germanos, estaba fundamentalmente radicada, evidentemente, en un factor guerrero, por un lado, y por otro lado también, bueno, en todo el desarrollo de la conciencia y de mucha inteligencia también, que viene, pero en el fondo, cuando irrumpe toda esta raza indoeuropea, irrumpe con las armas. Entonces se imponen así. En la búsqueda, volviendo al siglo XX, en esta búsqueda, Joseph Mengele entonces se concentra en los gemelos. Dicen que ahí está la clave de lograr la raza pura. Yo no sé cómo lograr la raza pura salvo hayan buscado simples clonaciones, porque, bueno, son temas científicos que vale la pena debatir. Sea lo que sea, Joseph Mengele
realiza estas primeras investigaciones y después se va a la guerra en 1939 y se transforma en un héroe de guerra, siendo médico y siendo doctor en antropología por la Universidad de Múnich. Pero a la vez siendo un oficial de la SS, ¿no? Por supuesto que sí. Y se transforma en héroe. Y como héroe regresa en 1942 a Berlín. Paréntesis, para quienes quizás no lo sepan o necesiten establecer conexiones. ¿Qué era la SS nazi? Era en el fondo el servicio secreto nazi. En palabras bastante simples, el servicio, digamos, de la élite nazi de guerra. Era para muchos una secta secreta, pero era un servicio donde estaban quizás las élites guerreras y militares de los nazis de aquel tiempo, y que guardaban obviamente los más profundos secretos de lo que significa ser un servicio secreto, ¿ya? Era un brazo armado en ese sentido de la Alemania nazi. Muy fiera y con muchos conocimientos desconocidos para la gran mayoría del pueblo alemán de aquel tiempo, como lo que estaba haciendo Joseph Mengele, que nadie sabía. Si en el fondo uno sabe muy pocas cosas y después con el paso del tiempo se van destapando. Pues Joseph Mengele... Tenía varias caras el personaje. Claro, tenía una del médico y tenía la otra cara del ángel de la muerte, su otro yo. Un alma oscura y pérfida, siniestra, tremenda. Cuando Mengele vuelve a Berlín en 1942, dice y comienza ya con Verschucher, su mentor en ese sentido, buscan especímenes humanos para poder experimentar sobre la búsqueda genética de la raza pura. Y Joseph Mengele es destinado al campo de concentración de Auschwitz, en Polonia. Ustedes saben y todos sabemos que Auschwitz se transformó realmente en una fábrica de matanza, de guerra. No se sabe cuántas personas murieron ahí. Siempre he dicho que las cifras siempre son más o menos, qué sé yo, pero lo que ocurrió ahí era un reino del terror. Y Joseph Mengele asume en mayo de 1943 en Auschwitz y es designado como el seleccionador de los prisioneros que llegaban ahí. Es decir, cuando llegaban los trenes, él los seleccionaba. Qué brutalidad. ¿Bien? Los seleccionaba. A unos se iban a la cámara de gases, los otros a los barrancones, y también seleccionaba con los cuales iba a experimentar. Especialmente cuando llegaban los gemelos. Los gemelos, se les llamaron a los gemelos los hijos de Mengele de alguna forma, los niños de Mengele, porque con ellos quería ver cómo lograr esta raza pura que lo llevó en gran medida a ser calificado en ese minuto y por los experimentos que realizaba en el bloque 10 como el ángel de la muerte. Date cuenta la aberración, o sea, él tomaba judíos que iban básicamente a un campo de exterminio y los convertía en sus conejillos de indias. Aquí comienza la historia más siniestra de la guerra, porque realmente lo más oscuro de la guerra no estuvo en el campo de batalla, sino que estuvo en estos campos de concentración y también, bueno, en muchos otros lugares de experimentación con seres humanos. Cristian. Joseph Mengele comienza a experimentar y inmediatamente adquiere esta fama de ángel de la muerte. Tenemos una cuña, señor director, para que nos introduzcan lo que hacía Mengele. Si quieren podemos ir. Vamos. Todos teníamos un número en la mano. Cuando nos llamaban para los experimentos, nunca me llamaron por mi nombre, sino por el número A2459. Olvidé mi nombre. Kleiman Joseph.
Pero el nombre de Mengele no lo podía olvidar. Nos utilizó como animales, como ratones. Éramos los conejillos de Indias, éramos los ratones. No podíamos resistirnos. Éramos sus prisioneros. Como niños aprendimos a complacerle rápidamente, nos aterraba. Cualquiera que no lo complaciera desaparecía. Y como niños pronto descubrimos lo que significaba cuando un gemelo desaparecía. Testimonios desgarradores de víctimas. De víctimas. Mira, de los 3.000, solamente de los 3.000 gemelos que tuvo bajo su poder Mengele, sobrevivieron no más de 105. El resto de los solamente gemelos fueron presas de una experimentación, mira, que como lo dije, buscaba la raza pura. ¿Qué se hizo con estos gemelos? Fueron atrocidades. En el fondo, mira, los esterilizaba, los diseccionaba algunos sin anestesia. Les hacía transfusiones de sangre que le producían cefaleas y dolores de cabeza. Muchos de estos pobres niños se les inyectó soluciones de diferentes químicos y enfermedades para ver cómo reaccionaban en el tiempo. Cuando morían muchos de estos gemelos, se les sacaban sus órganos, sus cabezas, sus ojos y se mandaban a otras partes de Alemania para seguir la investigación genética de estos gemelos. En el fondo, estos niños de Mengele buscaban de alguna forma, a través de estos experimentos aberrantes, tratar de confeccionar esta supuesta raza pura que no llegaron a ningún resultado, más que pura experimentación. Qué brutalidad. Entonces, mira, se les sometían a condiciones horribles, peores que animales, y muchas veces a niños, porque los gemelos habían grandes, pero muchos eran guaguas, niños. Aberraciones de Mengele, porque mira, cuesta narrar estas cosas incluso. Las disecciones que hacía, cómo los utilizaba, a veces para probar, les inyectaba drogas químicas para ver cómo les crecía el pelo. Los dejaban, en el fondo, en situaciones dramáticas. Pues bien, en el pabellón 10 de Auschwitz, Joseph Mengele, diseccionaba a las personas, a los gemelos y otros tantos también. Se centró en los gemelos, pero experimentaba con todos los prisioneros que llegaban ahí. Mira, es muy relativa las cifras. Hay personas que dicen que en Auschwitz murió más de 1 millón de personas. No solamente en las torturas, porque todos estos experimentos, el 100% prácticamente de los que se experimentaban morían finalmente por esta búsqueda de la raza perfecta. Mira, les inyectaban incluso Mengele para cambiar el color de los ojos. Les inyectaba sustancias directamente a los niños en los ojos para ver si cambiaban al celeste que andaban buscando. Y no cambiaban fácilmente. Experimentos brutales. Dentro de los experimentos brutales, nosotros tenemos un testimonio de una persona que fue víctima de Mengele y que bueno, que sus palabras hablen más que las nuestras. ¿Te parece? Vamos, señor director, con esta declaración. Vi a luz en Auschwitz y él dio la orden de que me ataran los pechos porque no se me permitía amamantar a mi bebé. Mengele estaba haciendo un estudio científico sobre cuánto tiempo podía resistir sin alimentos una niña recién nacida. Tardó 7 días. Al 7º día viene y me dice: mañana esté preparada.
vendré a llevármelas a ambas. Me alegré porque sabía que iba a venir para llevarnos y matarnos a las dos. Y de repente llegó la doctora, una prisionera judía. Me pone una inyección en la mano y me dice con voz autoritaria: dele esto a la niña y se morirá. Me pareció no haber oído bien. Le pregunté: ¿qué tiene dentro? Y ella me dijo: es morfina. Como si fuera evidente. Y le dije: ¿quiere que mate a mi hija? Y entonces empezó a hablarme con una voz angelical. Me dijo que tenía que salvar vidas, que había hecho el juramento hipocrático y que no podía salvar a la niña, que tenía que salvarme a mí. Y habló hasta que no pude resistir más. Maté a mi hija. No tardó mucho en dejar de respirar. En Auschwitz, todas las noches recogían los cadáveres y los ponían ante los barracones. Y se presenta Mengele y me pregunta: ¿dónde está la niña? Le dije que había muerto durante la noche y salió corriendo a buscar el pequeño cadáver. Pero en el gran montón de cadáveres que se acumulaba cada noche, no pudo encontrar un cadáver tan pequeño. Un testimonio estremecedor, Cristian, de una madre víctima de Mengele. Realmente es impresionante. Pasan los años y uno vuelve a revisar este tipo de documentos que están hoy para el uso público, ¿no? En la internet, en las bibliotecas, y es realmente brutal lo que pasó ahí. Para que quede claro lo que significó estas aberraciones de estos ángeles de la muerte, encarnaciones siniestras del lado oscuro que llegaron a la tierra y que instalaron los gobiernos que hoy día hay en el mundo, al fin y al cabo, como vamos a seguir viendo. Y dolor, y aberraciones, perversión. Hay que decir en todo caso que Joseph Mengele el 17 de enero de 1945 por la noche huyó de Auschwitz, pues el Ejército Rojo se aproximaba por el este. Y Mengele arrancó ese 17 de enero de 1945 de Auschwitz, arrancó por la noche. 10 días después, el Ejército Rojo de los rusos tomó Auschwitz, liberó a los prisioneros que tenían ahí, y bueno, y quedaron no más de 200 gemelos vivos de los 3.000 con los cuales experimentó Mengele, solamente para este programa de la raza pura, la búsqueda de esta raza ilusoria que querían los nazis y que era una falsa ideología. Dr. Feil, siento que no podemos pasar tan rápidamente la historia de esta madre, donde le arrebatan a su hijo y ella va viendo cómo día tras día empieza a agonizar un bebé que no recibe alimento. ¿Cuál era el experimento de Mengele? Revisar cuánto tiempo podía sobrevivir ese pequeño ser humano sin recibir el alimento materno. O sea, de una brutalidad. Y yo no había escuchado esto nunca antes. Así es la historia. Así es la perversión humana y el recuerdo del siglo XX. Para mí, un siglo que hay que sepultarlo atrás. Porque este ejemplo es un ejemplo de otros ejemplos que vamos a ir viendo. Porque estas aberraciones nazis también las hicieron los Estados Unidos. También los hicieron los soviéticos, los japoneses, los británicos, los canadienses. Los ejemplos que nunca hay que olvidar. Nunca hay que ser tan cándido
porque afortunadamente estos se desclasificaron. Ahora, muchos de estos documentos se desclasificaron, muchos en 1990, en la década de los 90 del siglo pasado. Es decir, son conocimientos que mucha gente también desconoce, muchísima. Entonces ven a los triunfadores de los conflictos bélicos izando las banderas y todos felices, y detrás hay... Tejados de vidrio de este porte. Todos tejados de vidrio. Mengele huye, arranca de Alemania y va a Buenos Aires, Argentina. Un amigo nos preguntaba en Twitter respecto de aquello. ¿Qué le pasó a Mengele? ¿Mito o realidad? No, realidad. Mengele, en términos muy breves para conocer su final, Mengele llega a Buenos Aires, donde es protegido también por una cofradía alemana. Después viaja a Paraguay. Ahí el Mossad, que es el servicio secreto judío, le tomó la pista y comenzó a perseguirlo. Pero no dio nunca con Mengele. Y Mengele, después de Paraguay, parte a Brasil. ¿Dónde termina sus días, no? Donde termina sus días solo, con un par de sirvientas, y finalmente aparentemente muere de embolia. Estaba nadando y le da una embolia y muere ahogado en el fondo. ¿Nunca pudieron apresarlo? Mira, en 1963 el Mossad le perdió la pista y dio por, digamos, archivó el caso Mengele. Y Mengele en realidad murió en 1979. El 7 de febrero de 1979 finalmente murió Mengele. Hubo una gran expectación a los pocos años porque muchos medios de prensa fueron a exhumar los restos del supuesto Mengele. Y mira, ¿cómo habrá sido de astuto? Que él era SS, todos los SS tenían un código marcado. Él no lo tenía. Incluso eso fue uno de, digamos, una de sus mecanismos como logró escapar de Alemania, porque lo tomaron prisionero en su momento dado. Y como no tenía el código de la SS, lo dejaron suelto a Mengele con su propio nombre. El ángel de la muerte, pues. Protegido también por una oscuridad. Es así. Ahora, finalmente entonces Mengele se exhuman los restos y no había sangre, no había nada de Mengele para poder verificarlo, sus fósiles. Solamente, y en aquel entonces no estaba, digamos, todo el desarrollo genético que después vino, pero finalmente con unas fotos los científicos determinaron, haciendo una comparación ósea a partir de unas fotos, que era Mengele. Después, en 1900, más tarde, en 1992... Se confirma. Se confirma la conclusión oficial, el 100% eran los huesos de Mengele. Ahora... ¿El criminal queda impune? Sí, pues. Sí, pues. Importante destacar Incluso eso. después, estando acá en Sudamérica, viajó nuevamente a Alemania con pasaporte falso. Se casó con la viuda de su hermana. No puede ser. Sí. Volvió acá. Después se separó. Después se entrevistó con su hijo, protegido completamente. Y no lograron encontrarlo. La nunca. realidad supera la ficción, Cristian. Así es. Ahora, estos experimentos de Mengele no son los únicos que se hicieron en Alemania durante la Segunda Guerra Mundial. Hay otros experimentos que son tremendamente inolvidables, como son los experimentos de hipotermia o congelación. Y vale la pena recordarlos también porque todos estos experimentos buscaban imitar o simular las condiciones del ejército nazi en el frente con Rusia, que fue devastado por el invierno ruso. Entonces, hubo muchas experimentaciones de congelamiento. Ya habían dos grandes técnicas de congelamiento, imagínate. ¿El objetivo era ver hasta qué punto el cuerpo humano podía resistir las bajas temperaturas? Eso era un objetivo, y el otro objetivo de estos experimentos que estamos viendo acá en pantalla era cómo poder, en el fondo, volver al calor al cuerpo humano después que está congelado. Mira, ya habían dos técnicas de congelamiento. Una que lo metían al cuerpo entero amarrado en una silla, en una, digamos... Un gran estanque. En un gran estanque de hielo puro con agua.
cuando el cuerpo llegaba a los menos 25 grados. Hasta al tiro. De pies a cabeza, digamos. Claro, un poquito para respirar, pero cuando el cuerpo llegaba a los menos 25 grados, la persona moría. Otra técnica de congelamiento, los desnudaban y los ponían a la intemperie amarrado en un palo, en una estaca. Es increíble porque el experimento raya con la más brutal de las torturas. Es increíble, es un juego muy perverso este. Claro, eran torturas y eran experimentos, pero las torturas de alguna forma son distintas. ¿En qué sentido? Que las torturas buscan extraer algún conocimiento, algún secreto tuyo. Entonces te torturan para sacarte información. Bueno, de cierta forma, eso es lo que estaban buscando. Claro. Torturaban tu cuerpo hasta morir para obtener la información que ellos necesitaran para su experimentación. O sea, de todas maneras, están considerados como tortura. Yo hago ese matiz de diferencia en el sentido de que, claro, el torturado muchas veces de guerra era para sacar la información de donde estaban. ¿Por qué? Porque desde mi punto de vista estos experimentos eran más perversos que la tortura. Porque al fin y al cabo los mataban a todos. La otra técnica era entonces clavarlos en una estaca a la intemperie y dejarlos en el frío para que se congelaran. Y también es bueno conocer todo este mundo oculto de estos siniestros ángeles de la muerte, que no se conoció durante mucho tiempo. No pueden pasar por la historia sin que nosotros recordemos lo que se hizo. ¿Cómo con estos experimentos de hipotermia? Porque también, así como los congelaban, buscaban la resucitación. ¿Y qué técnicas ocupaban para la resucitación? Paréntesis, Cristian, para la gente que se está sumando a la sintonía, estábamos hablando de prácticas de congelamiento o hipotermia, donde en grandes estanques metían a las víctimas, los nazis, me imagino que seguían experimentando con judíos que extirpaban de los procesos que los llevaban a los campos de concentración, no lo sabemos. Los hundían de pies a cabeza y me decías que a los menos 25 grados el cuerpo moría, el corazón dejaba de latir, digamos. Y de ahí los sacaban y los buscaban resucitar. ¿Cómo? El cómo es tremendo, porque algunos, claro, los metían en otros tinajas de agua caliente, esos eran los que mejor resistían y podían resucitar, aunque después terminaban muriendo, pero bueno, algunos resucitaban. A otros, congelados, los ponían bajo unas lámparas que los quemaban y se quemaban enteros para resucitarlos. Eso no funcionaba mucho, esas técnicas de resucitación, todo para el frente ruso, es decir, para ver cómo poder resucitar a sus mismos soldados en el frente con la Unión Soviética. Y claro, las bajas temperaturas en el frente de batalla. Otras, mira, la técnica de resucitación que había, otra, era que les inyectaban agua caliente a los intestinos. Esos todos murieron. Qué brutalidad. Otras técnicas de resucitación los ponían con mujeres para que las mujeres los calentaran. No funcionaban mucho. Otras también con mujeres para que copularan. Imagínate las técnicas. Congelado a copular con una mujer. O sea, pero aquí estamos hablando, hay también esto rosa la necrofilia, ¿no? De cierta forma, porque el cuerpo inerte está siendo sometido a un acto sexual para poder resucitarlo. Estos tipos eran unos carniceros. Sí, pues. El mejor concepto de todos es ángel de la muerte. Almas oscuras que vienen de las regiones más siniestras del universo y que toman cuerpos humanos como el de Joseph Mengele y otros tantos. Y bueno, esas técnicas, claro, muchos estaban a punto de morir ya congelados y resucitaban algunos, la mayoría moría. Eran las técnicas de congelamiento. Habían otros experimentos tremendamente fuertes también de los nazis, como era el experimento de presión a a alturas, que buscaban en el fondo simular los lanzamientos de los paracaidistas. Perfecto. ¿Y qué es lo que hacían los nazis de aquel tiempo para ver cómo reaccionaba el cuerpo? Los ponían a algunos de estos prisioneros de guerra, de todo tipo. Habían judíos, pero habían prisioneros de guerra franceses, rusos, británicos. Paréntesis, lo que se experimentaba acá era evitar lo que podríamos llamar en buen chileno apunarse por la altura. Claro, y ver cómo podían resistir mejor
digamos, o cómo resistía el cuerpo humano sometido a una caída libre. Entonces ponían a los prisioneros en unas celdas herméticas con una presión correspondiente a los 68.000 metros de altura. Y veían cómo resistían. No resistían. Todos tenían una muerte horrorosa como es la que estamos viendo en pantalla. Experimentos para ver y para probar la resistencia del cuerpo humano. Todos morían los que entraban a la cámara de presión y los encerraban. Por lo tanto, así es lo que hacían estas personas. Y hay otros experimentos también de los nazis, que son los experimentos traumatológicos. Los experimentos traumatológicos lo que buscan en el fondo, hacían disecciones como vemos acá, sin anestesia, para ver en el fondo la recomposición de los tejidos óseos, de los huesos, también de los tendones. Simulando, me imagino, heridas de guerra. Heridas de guerra, los músculos. Entonces los diseccionaban sin anestesia, como decía, y veían cómo se recomponían. Pero imagínate los experimentos. Te sacaban un músculo. En el fondo también eso eran métodos de tortura. Por supuesto. Entonces, ¿por qué? Porque querían ver la regeneración del cuerpo humano sometido en ciertas condiciones. Se le aplicaban drogas también para ver la regeneración. Y estos son los resultados que uno tiene que ver y tiene que recordar. Los especímenes eran seres humanos. De todo tipo. De todo tipo. No había... Recordemos también que el siglo XX fue el sinónimo del hombre llevado a la mínima expresión. El ser humano no vale nada, y más aún cuando está en guerra. Se utilizaba todos estos, pero también hay otros experimentos, querido Ignacio, correspondientes a todo lo que fue la Unión Soviética. Seguimos revisando imágenes y continuamos esta noche junto a #DrFileMB, @MentirasLaRed, experimentos en guerra. No solo experimentos nazis, Dr. File, porque como ya lo dijimos al comenzar el programa, vamos a hacer un recorrido por científicos soviéticos, por lo que también le compete a los Estados Unidos a partir del trabajo macabro de la CIA, y también los japoneses, el Escuadrón 731. Así es. Pasemos a conocer lo que hicieron los soviéticos. Ahora es bueno señalarlo antes de entrar con los soviéticos, que claro, las técnicas de congelamiento aquí las mencionamos con los nazis, pero en el fondo todos los países hacían lo mismo, en su justa medida, unos inclinados para unas técnicas, pero todos practicaron estas cosas que estamos viendo. Ahora, el caso de los soviéticos, mira, los soviéticos a principios de siglo, en 1928, apareció un científico ruso que se llamó Sergei Brukhonenko. Sergei Brukhonenko fue el primer científico que le cortó la cabeza a un perro y la mantuvo viva durante 180 horas. Esta técnica, en el fondo... ¿La cabeza desprendida del cuerpo? Desprendida del cuerpo. Afortunadamente esto se desclasificó en 1991, estos documentos, y que bueno, datan de 1928 con Sergei Brukhonenko, donde se le corta la cabeza a un perro y se le mantiene con un bombeo artificial. Se le inyecta a la cabeza oxígeno, digamos, sangre con oxígeno, y se saca la sangre que está mala. Esto que estamos viendo acá, esto es un experimento real, existió, y esta cabeza de perro se mantuvo viva durante 190 horas. ¡Qué locura! Y respondía a los estímulos sonoros, incluso a la degustación. ¿Qué es esto que estamos viendo acá? Y que son experimentos. ¿Qué es lo que se buscaba en el fondo con estos experimentos? Eran los experimentos previos con animales, pero
para ver después y aplicarlos en seres humanos. ¿Cómo es posible en el fondo mantener a seres humanos después de muertos algún tiempo con vida? Claro, estos son los antecedentes. Estos antecedentes de Brukhonenko pasan después y los toma otro ruso que se llamó Vladimir Demikov, quien hace un trasplante ya de la cabeza de un perro que la inserta en otro perro. Es decir, un perro con dos cabezas, pero con una cabeza insertada. Todos estos experimentos rusos, al menos estas técnicas con animales que estamos viendo acá. No, qué locura esto. Mira, según los datos científicos, este perro duró, al menos estos experimentos, duró 1 mes vivo, ¿ok? Por lo tanto, son algunos de los experimentos que buscaban en el fondo buscaban aplicarse en la sobrevida de posibles seres humanos y que después hasta el día de hoy hay una investigación de un trasplante hoy día que se está planteando en el mundo de cabeza de un ser humano. Imágenes aberrantes, Dr. Feil, donde se experimenta con animales, con perros. Imágenes tan brutales, por supuesto, como lo que hemos estado discutiendo previamente. Ya sea la experimentación humana o la experimentación con animales, nosotros desde acá lo condenamos de principio a fin. Pero insistimos que es importante conocer cada uno de estos hechos que tuvieron que pasar muchísimos años para ser desclasificados y puestos a la luz pública, porque esto no puede repetirse nunca más. Por supuesto que no se puede repetir nunca más. Y algunos dicen, mira, y que gracias a estos experimentos que estamos viendo se logró avances en la medicina, en los trasplantes. Sí, pero ¿a qué costo? ¿A qué costo? ¿Y a qué recuerdos? Sobre todo de una medicina, supuesta medicina que bueno, está en tela de juicio también estos experimentos que buscan todas estas cosas. Otro experimento muy famoso. Todos reñidos con la ética, por supuesto. La pregunta es, aquí está la pregunta. ¿Fueron experimentos legales o fueron experimentos ilegales? ¿Qué piensas tú? A mí me parece que son totalmente ilegales en una sociedad como la conocemos hoy, ¿no? Pero en medio del exterminio nazi y el holocausto, me imagino que ellos manejaban su propia legalidad en aquel entonces. Así es. Nosotros lo consideramos hoy día ilegal, pero en aquellos tiempos... Ilegal y de plano delictual, digamos. Por supuesto. Pero en aquellos tiempos, claro, eran ejercidos bajo la autorización de los gobiernos de la época. Claro. Por lo tanto, del Estado. Entonces, volvemos al gran problema que tenemos hoy en día. Gobiernos que muestran una cara y que tienen tejado de vidrio por otro lado. Eso lo hicieron ahí con la legalidad y con toda la autorización de los gobiernos de la época. Entonces, claro, para nosotros es ilegal hoy, pero en aquel tiempo estaban autorizados, financiados con presupuestos del Estado y con impuestos a todas las personas que componían esos países. Así es. Afortunadamente nosotros podemos hoy día desclasificar estos registros y estos archivos. ¿Cómo? El famosísimo experimento ruso del sueño. Mira, el experimento ruso del sueño fue real en un 100% porque en el fondo también buscaban ver cómo se podían mantener despiertos a los soldados. Y no solamente lo hizo la Unión Soviética, sino que también los rusos, los japoneses, los estadounidenses, etc. Pero el experimento ruso del sueño fue, en el fondo, cuando se conocen estos antecedentes que efectivamente por la década de 1940, unos científicos rusos, junto a unos comandantes, metieron a una habitación sellada con unos ventanas espejos y unos micrófonos a 5 prisioneros de guerra. Y el experimento era mantenerlos despiertos durante 30 días
a punta de de oler unos gases que los mantenían despiertos. Este experimento ruso, tremendamente controvertido, dio origen a más de 100 narraciones que hoy día, bueno, fluyen por todo el mundo, los cuentos de la cripta, cuentos de siniestros, cuentos de terror, aparte, digamos, a partir de este experimento ruso, que fue real. Claro, no se sabe a ciencia cierta qué es lo que pasó al final, pero se dice que estos seres, estos especímenes, durante los primeros 5 días estuvieron reaccionando más o menos bien, incluso conversaban entre ellos, es decir, buscaban de alguna forma pasar los 30 días para ser liberados porque se les había prometido la liberación. ¿Qué es lo que sucedió? Que un mes completamente despierto. No llegaron al mes. Al 9º día, ya los sujetos de haber estado tranquilos, al 9º día ellos ya comienzan a recordar cosas negativas de sus vidas y les comienza una paranoia. Al 9º día, sin dormir, comienzan a quejarse y también comenzaron a hablarle a los micrófonos, tratando de convencer a sus captores de que los liberaran. Al 9º día. Pues bien, pasan los días, un par de días más, y entran en una especie de silencio, según se cuenta. Pero uno comenzó a dar vueltas por la habitación sellada y comenzó a gritar desesperadamente hasta romperse las cuerdas vocales. Uno de los prisioneros. Es el momento donde se cuenta que los otros prisioneros defecaron, tomaron papeles porque tenían abastecimiento para poder vivir durante los 30 días, tenían libros también, defecaron y taparon las ventanas de espejo con los papeles, con tal de que no se pudiese ver para adentro. Entonces, los que estaban afuera solamente podían oír lo que ocurría adentro. Esta es un poco la historia que se ha contado. No se sabe bien qué ocurrió en el fondo. Pero lo que se cuenta después, al 15º día, ya dejaron de hablar. Y no se escuchaba nada. Pero las mediciones de la respiración veían que consumían incluso más oxígeno que el de una persona normal. Hasta que los médicos y los comandantes rusos decidieron abrir y ver qué había pasado adentro. Cuando abrieron, lo que se encontraron en el fondo fueron personas devastadas por los huesos. Se cuenta que incluso se habían comenzado a rasgar ellos mismos la carne, autoflagelarse, y que se habían sacado prácticamente todo el pellejo del abdomen y que los intestinos y el corazón y los pulmones prácticamente se podían ver. No se sabe qué le ocurrió a estos especímenes de prueba. Se cuenta que ellos pedían más gas para seguir despiertos, que no los sacaran de donde estaban, que querían más gas. Mira, y hay una narración que puede ser de ficción, pero que refleja un poco todo este mundo en el cual estamos. Y ojo, que un mundo que también generó muchos premios Nobel, porque esta investigación, digo, no la tortura misma, pero este tipo de medicina, de buscar estos experimentos, también Alemania hubo muchos premios Nobel. No te digo que hayan salido de acá, obviamente, pero hay un contexto. Pero también hay que decir que, claro, este experimento del sueño buscaba, según ellos, sacar esa oscuridad que hay en el fondo dentro de cada ser humano. ¿Qué pretendían? ¿Básicamente comprobar o tener pruebas para tener claro cuántas horas y cuántos días podía sobrevivir un ser humano sin dormir? Claro, y resistir a la guerra la mayor cantidad de tiempo despierto. Eso buscaba este experimento ruso del sueño. Un experimento que terminó siendo siniestro
al ver lo que se encontró, porque las personas que digamos los especímenes, se arrancaron la piel supuestamente ellos con sus propios dedos. Sus propios dedos ya tenían los huesos salidos y fue así. Pero nos corresponde entrar en otro experimento que fue el experimento de control mental que se llamó el MK Ultra, correspondiente esta vez a los Estados Unidos. Y hay que decir esto porque este programa de la CIA fue un programa ilegal y que se comenzó a implementar durante muchísimo tiempo, después de la Segunda Guerra Mundial, hasta 1975 duró el MK Ultra. Es decir, después de la Segunda Guerra Mundial, década de los 50, fue un programa que se inició particularmente en 1953, es decir, después de la guerra, por orden del director de la CIA de aquel entonces que se llamaba Allen Dulles. ¿En qué consistían estas prácticas? Mira, comenzó por una investigación supuestamente de búsqueda de una droga para poder decir la verdad, la droga de la verdad. Pero en realidad el MK Ultra tuvo más de 150 programas escondidos de experimentación con miles de personas. Mira, la particularidad de este caso, que claro, hemos visto Rusia, que ocupaban enemigos. Hemos visto los nazis que ocupaban enemigos. Los japoneses que vamos a ver también ocupaban enemigos. La particularidad de este MK Ultra, siniestro plan, fue en el fondo que muchos de sus especímenes de prueba eran los mismos estadounidenses. La misma ciudadanía estadounidense era víctima de la CIA y de este programa MK Ultra de control mental. Seguimos indagando en archivos que durante muchos años estuvieron escondidos, fueron prohibidos, pero gracias a que de un tiempo a esta parte ya están en la luz pública, podemos analizarlos y discutirlos. Primero el holocausto judío, las prácticas nazis, luego cómo el aparataje soviético hace lo suyo, y ya estamos revisando cuáles fueron las experimentaciones en épocas de posguerra en los Estados Unidos. Y durante más de 20 años, de 1953 hasta 1975, en que la Comisión Rockefeller desbarata todo lo que fue el programa MK Ultra, la CIA, y particularmente el primer jefe del programa MK Ultra, que se llamaba Sidney Gottlieb, otro ángel de la muerte, así como fue Mengele I. Sidney Gottlieb, primer jefe del programa MK Ultra, fue otro siniestro espíritu de un ángel de la muerte que se encarnó en la tierra y que comandó, mira, experimentos de todo tipo. Lo particular, con los mismos estadounidenses, es decir, ocupaban prostitutas, ocupaban gente de la misma CIA, es decir, caíste en el programa MK Ultra y te experimentaban contigo. Se experimentaba con todo tipo de drogas, particularmente con el LSD. El LSD, que es esta droga alucinógena, a una persona se le suministró ese LSD, según se cuenta, uno de los tantos casos, son cientos, o sea, mira, ahí son miles de casos durante más de 20 años. Y 150 programas que, bueno, muchos no se conocen, que fueron desbaratados. Pero a una persona se le suministró durante 77 días seguidos el LSD. ¡Oh, qué brutal! Entonces las consecuencias, todas las consecuencias de estas personas quedaban locas. Por supuesto. Desmemoriadas, olvidaban quiénes eran sus padres. Mira, en el MK Ultra, como vemos aquí algunas imágenes, se experimentaba con seres humanos, se les aplicaban, por ejemplo, emisiones de rayos, de radiaciones. Ocupaban barbitúricos, ocupaban
todo tipo de drogas que van desde el LSD, también pasando hasta por la cocaína, para ver cómo reaccionaban los cuerpos, en el fondo buscando el control mental de la gente. ¿Quiénes fueron las víctimas? Mira, como te digo, habían, por ejemplo, incluso burdeles, donde iban a burdeles a buscar a prostitutas y también a personas que, digamos, que iban a estos burdeles en Estados Unidos. Entonces los condicionaban y los hacían practicar todo tipo de estos experimentos. Durante mucho tiempo, casi el 10%, mira, era como el 6-7% del presupuesto de la CIA, se fue a este programa de control mental. Ahora uno tiene que decir una salvedad, porque aquí está lo que uno tiene que saber como país, como continente, porque después de los juicios de Nuremberg, en 1947, se redactó lo que se llama el Código de Nuremberg, que en el fondo eran los principios de experimentación con seres humanos y que surgió a propósito de Mengele. O sea, todo el episodio de Mengele hizo que surgiera este Código de Nuremberg y tenía ciertas pautas claras que fueron públicas en 1947, como que estaba totalmente prohibido experimentar con seres humanos sin el consentimiento de ellos. También los resultados tenían que ser provechosos para la sociedad. El MKUltra ya no cumplió esos dos principios. A muchos los tomaban prisioneros y experimentaban simplemente los estadounidenses liderados por Sidney Gottlieb. Y los resultados son bastante inciertos también. Muchos de estos experimentos tenían que ser basados, experimentados previamente en animales. Tampoco se hizo. Entonces, ¿qué es lo que se hacía? Entre las tantas cosas que se hizo el MKUltra, técnicas de hipnosis para aumentar la capacidad de observación y de recuerdo. Entonces los sometían a unas técnicas de hipnosis que prácticamente eran devastadoras para la conciencia. Borraban también la memoria. ¿Cómo se puede borrar la memoria? Mira, muchas veces con golpes eléctricos al cerebro buscaban borrar la memoria, borrar los recuerdos, y lo lograban muchas veces, pues. Porque claro, un impacto tan fuerte, un choque eléctrico al cerebro, te borra, pues. El cerebro son conexiones eléctricas en el fondo. Terapias electroparalizantes también. ¿Cómo yo puedo paralizar a una persona? De manera unos rayos de... también habían personas que eran llevados a comas inducidos artificialmente. Los mantenían en coma durante varias semanas para poder ver en el fondo cómo podían resucitarlos después y en el fondo también aplicarles una serie de experimentos específicos. Todas las personas, mira, la gran mayoría de las personas que fueron víctimas del MKUltra terminaron con secuelas para toda la vida, algunos con incontinencia, otras con amnesia, daños permanentes en sus comportamientos, otros, tantos murieron también. Por lo tanto, uno tiene que recordar que estos episodios no son solamente patrimonio de un solo país, sino que lo han experimentado todas las potencias. ¿Cuál es la gravedad del MKUltra? Bueno, dos cosas fundamentales. Que fue un programa completamente ilegal del gobierno de Estados Unidos, que fue financiado por la CIA. Volvemos a este doble discurso, a estos gobiernos actuales que gobiernan la tierra y que tienen dos caras y que te muestran solamente una cara y que por el otro lado, ¿quiénes son las víctimas? Su propia ciudadanía. Hablando de eso, doctor Feil, puede que no haya conexión, pero me parece interesante por lo menos dejarlo sobre la mesa.
Si bien es cierto, la CIA experimentaba con LSD, otras drogas duras, hasta la cocaína, lo comentábamos recién, 10, 15, 20 años después, empieza esta teoría conspirativa de una serie de rockeros, de músicos que movían mucha masa y que también tenían un fuerte compromiso político, ¿no? Y social, que morían jóvenes y morían por sobredosis. Y ahí empieza esa teoría conspirativa de que, más allá de no saber usar las drogas, ni las dosis adecuadas por desconocimiento, era la CIA que les proveía de drogas para que murieran de sobredosis y así limpiarlos del camino. Teorías conspirativas que, la verdad, no tenemos las herramientas hoy, aquí, ni en este minuto para poder confirmar si fueron ciertas o no, pero me parece interesante que ambos elementos convivan. Van coincidiendo, claro, y coinciden. No me extrañaría después de todo, porque mira, cuando la Comisión Rockefeller en 1975 logra desbaratar y, bueno, conocer todo lo que estaba haciendo el MK Ultra durante más de 20 años, lo que se sabe también es que muchísimos documentos, quizá la mayoría de los documentos que tenía la CIA del MK Ultra fueron destruidos. Entonces, cuando uno se pregunta, bueno, ¿cuántas personas murieron en el programa MK Ultra liderado por Sidney Gottlieb, el ángel de la muerte de los Estados Unidos? No se sabe. No se sabe. Esas cifras quedan en la sombra, en la oscuridad, pues. Pero es bueno que esta oscuridad hoy día tenga un poco de luz para que se conozca lo que se ha hecho. Por lo tanto, fue un programa ilegal desde de los códigos de Nuremberg. Pero lo otro gravísimo que tiene este MK Ultra, y lo vuelvo a insistir, que es un denominador común lamentablemente para el pueblo estadounidense, que aparentemente su peor enemigo es su propio gobierno. El peor enemigo, quizá, bueno, de todos estos gobiernos, de todos estos estados, de todos estos gobiernos actuales, los peores enemigos del pueblo están en casa. Así de simple. Y cuando uno está viendo todos, mira cómo se está, mira, ya es increíble la verdad como está saliendo a borbotones por casos en todas partes de nuestro país. Que las bases están ahí en el siglo XX. Bases que se estructuraron, gobiernos de dos caras, gobiernos maquiavélicos que son propiamente tal inmorales y anticristianos. Inmorales porque te dicen, digamos, te tienen esta cosa oculta, siniestra, contra el propio pueblo. Los tomaban a ellos mismos. ¿Por qué no toman algunos prisioneros de otro lado, digo yo? Quizás se hubiese justificado un poquito, pero el MK Ultra fue despiadado. Fue despiadado. Entonces, y claro, y contra el mismo. Entonces, esto es un reflejo de lo que ocurre hoy en día acá. Es un reflejo de un modelo institucional que afortunadamente, y esperemos que esto vaya quedando atrás para tener mejores gobiernos. Doctor Fay, ¿ya revisamos los experimentos con el gas mostaza? No los hemos... Ese es otro experimento. Otro experimento realizado también por Estados Unidos con sus propios soldados. Experimentos de gas mostaza, que después fueron utilizados el gas mostaza también en la guerra de Vietnam. Exacto. Pero la experimentación del gas mostaza se hizo también con propios militares de Estados Unidos. ¿Cuáles son las características y efectos del llamado gas mostaza? Mira, el gas mostaza primero reacciona después de 24 horas. Lo aspiras y reacciona después de 24 horas. Y en el fondo es lo que estamos viendo acá. Hay quemaduras, hay quemaduras internas y quemaduras externas. Ahora, también uno ve estos experimentos por parte de Estados Unidos con su propia gente. También está, en todo caso, por parte de los japoneses, todo lo que fue el Escuadrón 731. El Escuadrón 731 de los japoneses
corresponde en el fondo a todo lo que fue el Auschwitz, por decirlo así, de Japón. Los japoneses eran despiadados. El otro ángel de la muerte, general Shiroichi, que asumió digamos, todo esto del liderazgo de los experimentos del Escuadrón 731, comandando estos experimentos de Japón, pero al mismo tiempo se transformó en el ángel de la muerte japonés. Hemos visto en el fondo todo un escenario de aberraciones, un escenario donde estos espíritus se han encarnado y han demostrado el poder que ha tenido el hombre contra la propia humanidad. Esperemos que nunca más esto ocurra. Queridos amigos, una de las grandes obsesiones del ser humano, la búsqueda de vida extraterrestre, la búsqueda de planetas donde quizás nosotros podamos vivir en el futuro. Uno de los temas apasionantes que conversaremos hoy viernes. El 25 de julio recién pasado fue el llamado Día Fuera del Tiempo. El Día Fuera del Tiempo marca el inicio de un nuevo año maya, dentro del calendario maya. Decir también que el calendario maya es el calendario más exacto para medir el tiempo. Por lo tanto, comienzan nuevas predicciones para lo que queda de este año 2015 y para el 16. Por lo tanto, para el calendario maya entramos en lo que se llama el año del mago planetario blanco. Un año conveniente para vivir el aquí y ahora, el presente, un año de alineación espiritual también, un año también para, dentro del caos y el desorden en que se vive, es un buen año para extraer la organización dentro del caos en que se vive. Y también, por cierto, entre las predicciones, un año de magos, de brujos, de todos estos chamanes blancos. Hay que decir, para partir, querido Ignacio, que el calendario maya este año marca el tercer año de entrar en lo que se llama la columna de luz. Recordemos que el día sagrado del 21 de diciembre del año 2012 marcó el inicio de una nueva era que implican muy importante los 4 primeros años. Paréntesis, doctor Feil, ¿por qué al finalizar ese 2012 había tanto temor de parte de la población, había tanta preocupación respecto de que al iniciar un nuevo ciclo podía haber algún tipo de colapso? Mucho se especuló al respecto. Sí, porque en general fue mal interpretado el calendario maya. Los mayas nunca hablaron de una hecatombe mundial, una destrucción como lo mostró como lo mostró la película de Hollywood. Los mayas hablaron del fin de una época, de una era de 26.000 años y el comienzo de un nuevo mundo. En ese sentido, claro, se acaba un mundo caracterizado por la dualidad, por la mentira, por las guerras, por el materialismo, por el individualismo, por los vicios. Y según los mayas, y la correcta interpretación, comienza un nuevo mundo caracterizado fundamentalmente, entre otras cosas, por la evolución hacia el desarrollo de la sabiduría espiritual. Son tiempos de verdad y, como señalé, este año del mago planetario blanco es el tercer año dentro de esta alineación de los 4 primeros años. Y hay que decir lo siguiente: el año 2012, el año de alguna forma que marca el inicio. El año 2013 fue el año 0. 2014, el año 1, 2015, el año 2. Por lo tanto, ahora entramos en el año 3, que marca una primera alineación que va a terminar el año 2017. Según la concepción del calendario maya. Y que es la más precisa dentro de los estudios astrológicos, de todos los calendarios que existen. Al menos eso es. Y es bueno señalarlo, lo que yo hago es una lectura del destino para este año.
y yo soy el responsable a partir de estas enseñanzas que dejaron. Con esta introducción podemos adelantar a nuestros amigos en casa. Queremos un recorrido por 13 predicciones. 13 predicciones, no son las únicas, pero al menos las seleccioné. Tenemos, mira, para partir, tenemos una clave del conocimiento maya que está graficado en el llamado Templo de las 1000 columnas. Señor director, vamos con esta introducción que preparamos especialmente para entender en el año en que estamos. Buenísimo, vamos. Mayas no solo se dejaron para ellos el conocimiento del futuro, sino que lo dejaron inscrito en piedra en estas columnas. Cada una de estas 1000 columnas representan los próximos 1000 años sobre la Tierra, que comienzan el 21 de diciembre del año 2012. Para los mayas, el 21 de diciembre de 2012 marca el fin del mundo como lo conocemos hoy. Pero aquí está inscrito que quizá hay un futuro, un nuevo mundo, quizá no para nosotros. Doctor Fail, ¿en qué contexto fue este reportaje? Esta fue una investigación que realizamos en el año 2012, antes del 2012, donde me correspondió ir a hablar de las 8 grandes profecías mayas. Mi gran descubrimiento fue la 8ª profecía de los mayas, que habla del futuro de Sudamérica y, de lo que viene. Pero es muy interesante el mensaje del templo de las 1000 columnas, porque desde mi punto de vista, las 1000 columnas son los próximos 1000 años, que comenzaron el año 2012. Y como te decía, cada columna son un año. O sea, es un lugar de respuestas. Es un lugar de respuestas y de gran sabiduría. Por lo tanto, entramos en la 3ª columna de luz. Se necesitan 4 columnas para anclar todo lo que es la alineación espiritual de los próximos 1000 años. Y estamos recién en la 3ª columna, o el 3er año. Entonces, todavía nos falta un año para que todo este conocimiento espiritual, todas las profecías mayas, el descubrimiento de la verdad para los próximos tiempos, se ancle recién. Es decir, todavía no está totalmente anclado este alineamiento con los grandes, mensajes que dejaron los mayas para el futuro. Y recordar también, por último, antes de entrar en la primera profecía, decir que el mensaje que me corresponde leer acá, para este año 2016, 2015 y 2016, es un mensaje que uno lo lee y que recibe energía de 3 lugares del cosmos. El primero, la luna, después el sol y después el centro de la galaxia. Son energías que marcan este año y que podemos comenzar a conocer, porque la primera profecía, querido Ignacio y amigos, dice que van a venir, alentadoras noticias para todo el fenómeno del cambio climático. Mira, ¿cómo así? Lo que sucede es que este mago planetario blanco, trae luz. Él trae una antorcha de luz. Entonces, lo que va a ocurrir este año es que la luz que trae este mago va a mostrar soluciones. No quiere decir que se apliquen soluciones al cambio climático, pero sí se van a observar soluciones a largo plazo en todo lo que es la crisis medioambiental. Y hay que decirlo también en este sentido para la reunión del protocolo de Kioto, fin de año, y la reunión también en septiembre de los objetivos científicos milenio, debiesen esas 2 reuniones traer buenas, al menos se podrían llegar a observar, gracias a esta luz que viene, soluciones para el cambio climático. Por lo tanto, eso es tremendamente importante para comenzar con la primera gran profecía. En este sentido, estas soluciones que se van a ver solamente con claridad, significa también el desarrollo de lo que es una conciencia de unidad. Porque
se van a mostrar soluciones, pero las soluciones implican darnos cuenta que en realidad nosotros como seres humanos formamos una unidad con la naturaleza, con la Tierra, y que está conectada con la Luna, con el Sol y con el centro de la galaxia. Lo hemos visto, el clima depende del Sol, depende de la Luna. Entonces, en este sentido, todo el fenómeno que también es la globalización tiene aspectos muy positivos también. Y uno de los aspectos positivos es darnos cuenta de la interdependencia, bueno, de todos nosotros. Que una acción acá en Chile puede afectar lo que es China. Una acción en Europa afecta lo que es Medio Oriente, etc. Por lo tanto, la primera predicción dice eso, que al menos vendrían luces para observar soluciones al dramático problema del cambio climático. Buenas noticias. Buenas noticias porque la gente va a observar soluciones. La segunda predicción para el año, querido Ignacio, tiene que ver directamente con lo que es un mago, con lo que trae un mago, con lo que trae un chamán, lo que trae un brujo blanco. Porque la segunda profecía dice que se van a cumplir profecías, diversas profecías, que van a iluminar y traer conciencia a personas inconscientes. Este sentido es tremendamente significativo darnos cuenta de lo siguiente. Hoy día muchísima gente vive dormida en el materialismo. Este materialismo la ha llevado a, digamos, a producir mucha abundancia. El materialismo, que viene de muchos siglos, ha generado grandes capitales, grandes acumulaciones y muchísima abundancia en muchas partes. Pero al mismo tiempo, esa abundancia se ha corrompido por la avaricia y se ha mantenido esta situación negativa anclada en muchas personas por el miedo a la muerte que la sociedad te lo mete por todos lados. Entonces, bajo esta visión, muchísima gente vive dormida, vive en el materialismo, promueve la corrupción de la avaricia, es un vicio la avaricia, y todo esto se mantiene por un temor a la muerte. Pues lo que dice la profecía del mago planetario blanco es que muchas profecías se van a cumplir dentro de los próximos 365 días. Y esas profecías, como la hemos visto, es decir, vimos la profecía de las 4 lunas, vimos las profecías de Nostradamus, de Edgar Cayce y de tantos otros. Parravicini también. Bueno, según lo que viene, muchas profecías se van a cumplir y eso va a hacer que muchas personas que están dormidas despierten, querido Ignacio. Seguimos con el hashtag DrFileMB, @mentiras la red, nuestras redes sociales abiertas. 13 predicciones mayas para este 2015 y por supuesto proyectando lo que se viene en 2016. Cómo la cosmovisión de los mayas puede ser aplicada al mundo de hoy, a nuestra historia actual. Así es. Entonces, como decía, mucha gente hoy día está viviendo en un materialismo. Mira, muchísima gente en todo el mundo vive en una falsa espiritualidad. Iglesias que promueven falsas espiritualidades por todas partes del mundo. Pues bien, según el mago planetario blanco, muchas profecías se van a cumplir y van a hacer que muchas de estas personas despierten a la necesaria sabiduría espiritual para el futuro, que es imprescindible. Por lo tanto, segunda profecía. Vamos a ver si se van cumpliendo. La tercera profecía de los mayas para este año tiene que ver necesariamente con el vivir el ahora. Esto es tremendamente relevante para la evolución de las personas. Qué buen consejo Dr. File. Así es. ¿Por qué? Vivimos anclados o en los recuerdos o en lo que debiésemos o no hacer en el futuro sin vivir el ahora. El mago planetario blanco te dice que
es un buen año para vivir en el presente, en vivir lo que se llama la mismidad. La única realidad que existe, querido Ignacio y amigos, es este. En el presente se refleja la totalidad del universo. ¿Y qué es lo que sucede? Que la sociedad que está quedando atrás te obliga a vivir o en el recuerdo de las cosas o en el futuro. Entonces, aquellas personas que viven en del futuro viven con angustia. Y está lleno de angustiados por todas partes. Y las personas que viven en el pasado viven con depresión. Y lo que está diciendo el mago planetario blanco es que es bueno y es un año para vivir el aquí y ahora, en la mismidad de las cosas. Es decir, pásala bien con los amigos, pásala bien con la familia, disfruta el momento frente a la montaña, contempla lo que tienes enfrente. Mucha gente va a lugares maravillosos y como tiene en su mente el pasado y el presente... Y el futuro. Y el pasado y el futuro, no se da cuenta de la belleza que hay y también del esplendor que hay. Entonces se vive con problemas, se vive con mucha desconexión de la realidad, porque lo único real es que estamos aquí, querido Ignacio. Vamos a aprender del pasado, proyectar el futuro, pero hay que vivir acá. No hay que vivir pensando todo el rato en el presente, porque mira, es que te puedes caer, te puede pasar cosas, vives angustiado. Y aquí no te pasa nada, ¿te das cuenta? O vivir en el recuerdo de lo que no hice o lo que pude haber hecho. Llorando sobre la leche derramada, Dr. File. Vives con depresión. Por lo tanto, un buen año para vivir el aquí y ahora en la mismidad de las cosas, donde se refleja la totalidad del universo. Dr. File, ¿cuál es la cuarta predicción maya para este 2015 y lo que vendrá en 2016? Vienen buenas energías en la cuarta predicción para una conexión mente-corazón. El mago es un personaje que vive en el aquí y el ahora y que está conectado completamente su corazón con su mente. Por lo tanto, esto es base para un desarrollo individual. Todo cambio, mira, el cambio es adentro y es afuera al mismo tiempo. Pero si uno el cambio en el, digamos, personal no lo hace conectando la mente con el corazón, está perdido. ¿Y qué es lo que ha hecho la sociedad oscura del pasado? Lo que te hace es, mira, tú piensas una cosa y el corazón va por otro lado. Lo fantástico que también científicamente se ha descubierto que nosotros, mira, estamos electromagnéticamente conectados con el corazón y la mente. Entonces, este año, gran parte de las soluciones a todos estos problemas individuales que tienen todas las personas, la angustia, la depresión, es conectar el corazón humano con su propia mente. Muchas veces uno va a ciertas partes, se golpea en el pecho, dice yo soy malo y sale, comienza a pensar y se olvida de esos dolores del corazón, por decirlo así. Es decir, se vive desintegrado. La base para este año, para comenzar un desarrollo espiritual, es que todas las personas sepan que tienen que conectar lo que uno piensa con el corazón. Lo racional con lo emocional. Y que está conectado, eso va a permitir entrar en un nivel de energía más alto. Porque uno tiene que decir que esto tiene que ver con las energías sutiles del universo. Las energías sutiles del universo nos dicen que en el fondo uno está pensando con el corazón. Tú no puedes desconectar el corazón de tu mente. Y lo que ha hecho muchas veces desde el pasado es como que la mente va por un lado y el corazón va por otro lado. Para el futuro, esa era la cuarta predicción, la conexión. Y gracias a esa conexión, por cierto, se van a comenzar a ver
soluciones a los problemas políticos de corrupción que hemos tenido. Cuando las personas comiencen a conectar estas dos cosas, porque muchas veces el corazón de muchos políticos y líderes del mundo saben que están haciendo mal las cosas, pero su mente los lleva a hacerlas. Bueno, conectando estos dos, fundamentales partes de nuestro cuerpo, van a comenzar a poder observarse soluciones. El mago siempre trae una antorcha que ilumina. Y ojo, ilumina en la oscuridad. Por eso, veamos cuáles van a ser las sombras de este año, porque también se anuncian predicciones que van a ser sombrías. Y en este sentido, uno tiene que decir que ¿Sombras para 2016? Lo que queda de este año y 2016. Lo que anuncia en este sentido la profecía quinta, que es una profecía de sombra, porque también, así como el mago trae luz a un mundo en oscuridad. Lo que dice es que muchísimos líderes del mundo, que son fundamentales para la organización de la cultura en la tierra, muchísimos políticos, les va a faltar la claridad. Es decir, no van a poder integrar el corazón con la mente. Entonces, en este sentido, esta falta de claridad va a llevar a muchas personas que los van a seguir a mantenerse en la oscuridad. ¿Malas decisiones políticas? Malas decisiones porque, como te digo, no integran el corazón con la mente. El corazón les dice, en palabras bastante simples, la mentira es mala. Eso dice el corazón. Pero la mente le dice, miente porque te conviene. Entonces, así se ha actuado durante mucho tiempo. Pero los líderes que actúan mal saben que actúan mal. Hasta que ya se desintegran completamente y piensan que en realidad están actuando bien cuando están actuando mal. Pero la gran mayoría vive desintegrado, vive ocultando de alguna forma las dos verdades, que es parte también de las predicciones de este año. Entonces, la quinta predicción dice eso, que igualmente muchos líderes del mundo van a mantenerse desintegrados y que van a conducir a muchas personas a comportamientos irracionales y negativos, como la sexta predicción, que dice que van a haber muchos movimientos masivos inconscientes. Entonces, el movimiento masivo, cuando tú no respondes a lo que tú piensas, sino que te lleva a la masa, es negativo, pero que también van a ocurrir y van a reflejar la falta de conexión con la divinidad, querido Ignacio. ¿Cómo la civilización maya, cómo su cosmovisión puede ir adelantando hechos, pronosticando situaciones que va a vivir nuestro planeta, nuestras sociedades, nuestro mundo occidental, en lo que nos concierne más directamente a nosotros, no solo este 2015, sino que un miramiento directo al 2016? Cuando estas predicciones se vayan cumpliendo, es decir, por un lado, muchos líderes desintegrados su corazón de su mente, y también estos movimientos masivos inconscientes. ¿Movimientos masivos? ¿Estamos hablando de movimientos sociales por causas en específico? Mira, ¿estamos hablando de rebaños anestesiados por...? Rebaños anestesiados y guiados muchas veces por la brutalidad. Piensa tú en las manifestaciones en los estadios muchas veces donde lamentablemente mueren muchas personas aplastadas, es decir, inconscientes, no respondiendo realmente a su individualidad. Ahora, lo que te dice... Pan y circo. Pan y circo. Ojo, pan y circo va a seguir, pero también tienen solución aquellas personas, y tú sabes cuál es la solución para aquellas personas que viven desintegrados. Sentarse y
conectarse con la inocencia de cada persona. La solución está en el interior de uno. Entonces, cuando uno actúa mal o dice una cosa que está desconectado con su mundo interior, es decir, con su corazón, vale la pena mirarse un poquito desde la inocencia del mago, porque así es de alguna forma. Se puede transformar estas predicciones negativas, porque eso apuntan los mayas. Los mayas siempre tienen, de alguna forma, te avisan que se van a seguir comportando mal muchas personas, pero que hay solución. Interesante lo que dice Dr. File. Siempre hay puntos de inflexión en la vida donde la gente dice, por suerte yo ya perdí la inocencia, ¿no? Y estoy en otra etapa. Pero lo que se está planteando acá es volver a esa inocencia. Que te soluciona. Te soluciona cuando uno pierde, claro, muchas veces uno con el dolor. Cuando uno tiene un dolor en el corazón por la pérdida de una polola, por ejemplo, a muchos amigos, se desintegra. O de un ser querido. Claro. O que un amigo te engañó. Y se desintegra. Entonces ya uno empieza a pensar racionalmente, se aleja, empieza a tener malos pensamientos. Bueno, volver a la inocencia del mago personal, que te puede sacar de estas sombras predictivas, según esta lectura del destino de los mayas. Ahora, vienen predicciones directamente del centro de la galaxia, queridos amigos. ¿Cómo esta cosmovisión milenaria, podríamos decir, tiene lectura concreta y clara este 2015, pero lo que más nos interesa es qué va a pasar el próximo año, el 2016? Estamos en la séptima profecía. La séptima profecía tiene que ver con una energía encantada, según los mayas, que viene desde su divinidad, es decir, desde el centro de la galaxia, desde el Hunabku, el único dios dador del movimiento. Dice dos cosas fundamentales, pero la primera es que va a haber una conexión, digamos, más bien dicho, va a haber una manifestación del perfeccionamiento humano. Y este perfeccionamiento humano pasa no solamente, como decimos, por conectar el corazón con la mente, sino que la gente también se va a dar cuenta que en el perfeccionamiento pasa por la conexión necesaria. No solamente corazón-mente, sino que también con la sociedad que a uno le rodea, con la naturaleza y con el cosmos, es decir, con la galaxia fundamentalmente y el universo. Por lo tanto, van a haber luces respecto a eso, que tiene que ver con la primera profecía, es decir, buenas noticias para el cambio climático también, se van a ver luces, y estas luces implica darnos cuenta que no somos individuales, que vivimos en un sistema interdependiente, y no solamente con la naturaleza de la Tierra, sino que con la Luna, con el Sol y con el centro de la galaxia. Por ahí pasa la perfección del ser humano, y también por desarrollos espirituales internos, pero que, son estas conexiones necesarias que te hablan de la séptima profecía, así que es bastante necesaria darnos cuenta de eso. La gente durante siglos, y sobre todo durante el siglo XX, se llegó a un paroxismo del individualismo. Lo que yo hago me importa un pepino, no le afecta nada. Todo lo que uno hace le afecta al universo entero, porque uno mismo es el reflejo del universo. Entonces la perfección está ahí. Vivir en la mismidad del aquí y ahora, esta conexión con todo el universo. Cada persona refleja el universo entero, querido Ignacio, entero. Por eso siempre es muy bueno rescatar esos elementos, porque yo siempre digo en mi academia y en otras partes que uno tiene que recomponer la concepción de la persona humana. ¿Qué eres tú, Ignacio? ¿Qué es uno? ¿Qué es la persona en casa? Porque cuando uno nace, digamos, o cuando uno tiene un hijo, va a inscribirlo al registro civil y le preguntan, ¿cómo se llama su carga? Bienvenido al mundo, carga. Entonces, después que no te extrañe que te aprieten un botón y te exterminen como una hormiga, si desde el nacimiento
la sociedad te entiende como una carga. O un número. O un número. Pues bien, la séptima profecía, el perfeccionamiento humano, implica que uno es uno con el universo entero y que uno refleja el universo y esta conexión necesaria. Por lo tanto, estamos también en un gran despertar de época. La octava profecía para este año, predicción para este año, te dice que va a haber una manifestación de la tierra. Es decir, queridos amigos, van a seguir habiendo terremotos, tsunamis, van a seguir habiendo todo tipo de manifestación, a veces violenta de la tierra, pero estas manifestaciones van a ser un despertar, realmente una revelación de una verdadera identidad. Porque lo que ocurrió en el norte, las inundaciones, los terremotos, para muchas personas ha sido un descubrimiento de que en realidad, bueno, la naturaleza es parte de nosotros. Entonces, así como viene la perfección, esta predicción desde el centro de la galaxia, también viene la predicción de manifestaciones de la naturaleza, pero estas manifestaciones van a servir para darnos cuenta la necesaria conexión. Y para muchísima gente que vive dormida en el materialismo, en la individualidad, en las falsas espiritualidades, debido a esto que estamos viendo en pantalla, van a despertar. Van a despertar a esta relación esencial que hay en la vida y en el universo. Estamos hablando de la octava predicción maya. Cómo la naturaleza se va a manifestar fuertemente el año 2016. Se van a sentir, se va a seguir sintiendo. Así como, mira, hace unos días atrás hubo también otro terremoto en otra parte del mundo. Esto no es solamente para nuestro país, obviamente, esto es una predicción global. Entonces, pero lo importante es que va a seguir esta manifestación de la naturaleza. Pero, en este sentido, nos va a permitir descubrir nuestra propia identidad. Y nuestra propia identidad es esta perfección, es esta conexión corazón, mente, naturaleza y cosmos. Fíjate tú que es tan sagrado esto que incluso los sabios mapuches tenían la misma concepción. El hombre como una conexión. Los incas también. El hombre entre medio, entre la tierra y los cielos superiores y la naturaleza. Por lo tanto, uno se da cuenta que hay un perfeccionamiento que viene y esta manifestación, bueno, que sean parte de reconocer la revelación que nos está entregando la misma tierra. Vamos a la número 8. Vamos a la 9, querido Ignacio. Ah, esta era la octava. Era la octava. La manifestación de la naturaleza viene fuertemente este año 2016. La profecía 9 tiene que ver con la energía Kundalini. Es decir, es un buen año para el sexo con amor. Eso es fundamental. El sexo humano durante mucho tiempo se ha vivido en una especie de desintegración. Es decir, se tiene sexo y el amor no sé por dónde está. Eso lleva a la civilización entera. Entiendo que el Kundalini es una disciplina del yoga, ¿no? Es una disciplina meditativa en la energía sexual. Es una rama, un tipo de yoga Kundalini. ¿Y qué es lo que sucede? Durante muchísimo tiempo, y sobre todo el mundo occidental, ha vivido de alguna forma teniendo sexo sin amor. Eso lleva a una distorsión que conduce a la agresión, a la guerra y también a la necesidad de dominar y controlar. Porque el hombre sin amor queda vacío. ¿Y qué le queda? El dominio, la guerra, el control. Y si uno ve, bueno, eso, lo que te dice esta profecía es que es un buen año para el sexo con amor. O más bien dicho, el amor precede al sexo.
La energía Kundalini se va a estar anclando en este sentido. Entonces, aquellas personas que se aman, buen año para tener buena intimidad. Pero al mismo tiempo, la energía Kundalini tiene que ver con la serpiente. La energía Kundalini también se refleja a nivel global. Antes estaba en todo lo que era el Tíbet y hoy día se refleja en todo lo que es nuestro continente. Por lo tanto, la cordillera de los Andes va bajando, va trayendo su energía Kundalini, y desde nuestro continente la energía Kundalini está llamada a llevar amor al resto del mundo. Por lo tanto, así como hay algo individual, también esta energía Kundalini se va a reflejar en nuestro continente, que va a expresar este amor y esta vital energía sexual, pero siempre conducida previamente por el amor. Es fundamental esto. Hoy día muchas personas primero tienen relaciones y después le preguntan el nombre a las personas. ¿Sexo como ejercicio, Dr. File? Que te lleva a la guerra, te lleva al control, al dominio y a vivir desconectados de la naturaleza. Por algo será que los países de guerra son países que les falta muchísimo el amor y les falta el buen sexo, por cierto. Y el mejor sexo es con amor, según la profecía. Así que vamos a la 10ª profecía, porque este año también viene un poder, va a tener, así como está el mago planetario blanco, va a tener un poder guía. ¿Año de revelaciones, Dr. File? El poder guía de este año es lo que se llama el viento planetario blanco. ¿Qué significa esto? Que van a venir más verdades a la tierra. La luz de la verdad va a seguir iluminando, porque así como la perfección relacional se ve en esta interconexión del ser humano con la naturaleza y el cosmos, la esencia del espíritu cósmico es la transmisión de la verdad. Por lo tanto, que no nos extrañen casos como Bill Cosby, que no nos extrañen casos como el parlamentario que fue ahora descubierto que tenía una cara pero le gustaba tener allá en Inglaterra. Que no nos extrañe que la verdad va a venir a iluminar, porque eso es la fuerza que va a guiar este año. Entonces, aquellos que piensen que se van a ir, ocultando, no, viene más verdad, porque esa es la 10ª profecía para este año. La esencia del espíritu cósmico se transmite por la verdad. ¿Está pasando? O sea, es cosa de ver lo que ha sucedido en Chile en este 2015, Dr. File. Cómo episodios de corrupción, prácticas que se venían haciendo hace décadas, han quedado a la luz pública. Hoy día, casos judiciales. Qué decir también en situaciones aún más recientes, violaciones a los derechos humanos, donde testigos claves aparecen y dan un vuelco histórico en casos emblemáticos. Como la entrevista que hiciste ayer, querido Ignacio, a Carmen Gloria. Exacto. Es decir, este año viene con más verdad. Así que, enhorabuena, pues. Ese va a ser el poder guía de este año. Ahora, también viene la 11ª predicción, que tiene relación con el poder amigo, porque así el mago blanco... ¿El poder amigo? El poder amigo. También hay un poder amigo que es el amigo de este mago planetario blanco. Y ese es lo que se llama la serpiente planetaria roja, en términos mayas. Pero, ¿qué te dice esta predicción? Que es un buen año para el estudio de las antiguas civilizaciones. El estudio de la historia pasada. ¿Qué es lo que te permite vivir el presente, pues? Pero uno no puede vivir el presente sin conocer el pasado. Entonces, según al menos el poder amigo, va a ser, ir a los sistemas de mundos pasados para aprender a vivir el presente. Es como lo que hemos visto, por ejemplo, con los incas, con los mapuches, con los mayas y con cuántas civilizaciones antiguas, sobre todo de nuestro continente, que nos están diciendo,
hay que reconectarse con la naturaleza para vivir lo que es sello de este año, que es en el aquí y ahora. Entonces es un poder amigo. Así que, señor director, podemos pasar por muchísimas historias y va a ser bueno. La gente va a recurrir al pasado, pero no para quedarse en el pasado, porque ahí se vive en la depresión, sino para estar en el presente. Esa es la profecía 11. Nos quedan 2 profecías, querido Ignacio. La profecía 12 es el poder adversario, el poder antípoda, porque así como se viaja, hay un poder que es el poder antípoda, que se llama, que uno tiene que aprender a utilizarlo. Este poder es clave, porque es como cuando el zapato te aprieta, o sea, la piedra en el zapato. El poder antípoda es la piedra en el zapato. Es el poder que te muestra dónde te equivocaste, dónde cometiste el error, dónde faltaste, dónde mentiste. El Pepe Grillo. El Pepe Grillo. La voz de la conciencia. La voz de la conciencia. El poder antípoda para este año es la semilla amarilla. ¿Qué es lo que te dice eso? Es todo lo malo que se vive, es un desafío para reclamar nuestra inocencia. La semilla, ¿qué es en el fondo? La semilla es el huevo, es el óvulo, es el cigoto, de donde provenimos todos. Ese va a ser un poder, es el poder de la máxima inocencia, porque todos provenimos de un huevo. Las semillas y los huevos están al interior del ser humano y de los animales, pero también afuera. Las plantas nacen de semillas. ¿Y qué son las semillas? La biunidad. Entonces, te va a mostrar la sabiduría, es decir, al estar descompuesto, esta energía te va a mostrar la unidad y te va a mostrar la biunidad, que en el fondo todos somos una biunidad. Es un poder antípoda, pero que al transformarlo te va a dar cuenta que cómo llego a la unidad, o sea, cómo llego a la inocencia necesaria, a conectarme, bueno, dándome cuenta que hay una semilla que me está apretando, que me está diciendo me duele el pie, pero ahí está la transmutación de la energía antípoda en una energía positiva. Toda la unión, incluso la verdad y la mentira, el mentiras verdaderas, querido Ignacio, es parte del reflejo de esta semilla que es el poder antípoda. Predicción número 12. La 13ª profecía, más dicho predicción para este año, tiene que ver con el poder oculto que hay durante este año. Y ese poder oculto es lo que se llama la mano azul o mano autoexistente azul. Es decir, cuando esté uno confundido, cuando uno esté, extraviado en la sociedad, lo que te dice esta predicción es que todo se va a curar haciendo cosas concretas. Es decir, tenemos el problema del cambio climático, que es un problema global. Es abismante, me ahoga todo esto. Bueno, recicle pues. Cuide el agua. No bote basura a la calle. Cuando los estudiantes de la universidad se vayan a la playa, que no boten la basura. Es decir, tonelada de desperdicio en esos carretes. Por lo tanto, se despierta. Lo que te dice es que mucha gente, quizá en lo cotidiano, va a conectarse con todas estas predicciones haciendo cositas concretas. Los cambios parten en lo doméstico. En lo doméstico. Por eso es el poder oculto. Y que despierta cuando uno se siente un poco, ahogado por toda esta paranoia o por todos los problemas, por todo lo que hemos vivido muchas veces. Hagamos cosas concretas en la
13ª predicción para este año de el año del mago planetario blanco que va a marcar todo lo que queda del 2015 y bueno, hasta el 25 de julio del año 2016, que es el día fuera del tiempo de los mayas. Las 13 profecías mayas para lo que queda de este 2015, pero sobre todo, lo que más nos interesa saber, cómo se dibuja el 2016. Gracias por acompañarnos en esta revisión de lo mejor del Mentiras Verdaderas 2015. Cristian Contreras Radovich no podía estar ausente en esta cita revisora. Gracias por estar ahí. Nos reencontramos el lunes con más capítulos 2015 con lo mejor de lo mejor aquí en Mentiras Verdaderas. Nos acompañan ahora, por supuesto, las chicas espectaculares de Las Y Somos con la mejor de las conducciones, hay que decirlo. Buenas noches, que estén bien. Chao.